Bienvenidos un día más. Qué bendición poder estar con todos ustedes en temas tan interesantes, tan importantes como la exaltación por encima de todo, de que bajo el abrigo del Altísimo estamos seguros. Siempre hay una provisión, siempre hay una protección, siempre hay una cobertura, siempre estamos en las mejores manos, las manos de nuestro Dios Todopoderoso. Por tanto, estamos hablando de suicidios, pero en esta segunda parte vamos a ver acerca de las consecuencias que quedan después de un suicidio. Vamos a ver cómo también después de ese suicidio hay consecuencias que Dios nos puede librar perfectamente de todas ellas, precisamente por su cobertura, porque estamos bajo su abrigo, y el abrigo del Altísimo nos libra y nos protege de todos esos males. Quiero recordar unas cifras que estábamos viendo en el programa anterior, donde a nivel mundial analizábamos, y simplemente recuerdo, que se suicidan 1 millón de personas al año. Es más el número de personas que caen por suicidio que por guerras. Y fíjese el panorama bélico como está, la belicosidad va en aumento y hace estragos en la sociedad. Eso nos da 2.740 personas que al día pierden su vida, sin contar con los que lo intentan. Y 114 cada hora. En el mundo, 114 personas cada hora, lo que va a durar aproximadamente este programa. 114 personas van a perder la vida, no por un accidente, no por un homicidio, sino porque ellos van a atentar contra ellos mismos, sabiendo nosotros como cristianos y creyentes que la vida Dios la da y Dios debe de quitarla, es el único soberano sobre ella. Vimos que en España, por tener una comparación, son 3.870 personas las que se quitaron la vida según el INE, las últimas estadísticas, solo en un año. Eso nos arroja que son 10,60 personas, 10 personas y media, estadísticamente hablando, obviamente, que cada día pierden su vida. Es la primera causa de defunción no natural. Por lo tanto, se puede evitar. No podemos evitar un accidente de tráfico, aunque hay medidas de seguridad activas, pasivas, control y vigilancia, pero hay circunstancias que escapan a nuestro control. No podemos evitar una guerra, a no ser que sea evitable, pero vamos, que cuando hay guerra, pero un suicidio sí se puede evitar. Y nosotros aquí exaltamos y levantamos a Cristo como el antídoto idóneo, ideal, como el motor principal, el amor de Dios que nos constriñe, dice Pablo, nos empuja, nos impulsa, nos lleva hacia adelante. Es el mejor antídoto ante cualquier pensamiento suicida o depresivo, pesimista, que pueda atentar contra la vida que Dios nos dio, que somos un milagro, que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, que somos templo del Espíritu Santo, que le pertenecemos a Él. Pero cuando viene este ataque a personas que no le conocen o que han descuidado un poquito la comunión íntima con Él, obviamente necesitamos respuestas. Pero el drama continúa. Es una muerte que se puede evitar, pero cuando ocurre la muerte, ¿qué pasa? ¿Somos conscientes en la sociedad? ¿Vamos a mirar a otro lado? ¿Somos conscientes como iglesia? ¿O vamos a dejarlo que se ocupen otros? Usted sabe, lo decíamos, que hospitales, psiquiátricos, cementerios, todo lo que nos causa dolor, cárceles, está siempre alejado de los núcleos urbanos. Los desligamos de nuestro corazón, como nos da un poquito de sufrimiento, inflige sufrimiento. Es mejor ignorar que eso es una realidad. A quien le gusta ir a un velatorio, a quien le gusta el drama de la pérdida de una persona joven y tienes que ver a las personas mayores, si es sin la ayuda de Dios, ¿cómo vas a decirle a un padre, a una madre? ¿Qué ánimo le vas a dar cuando ven a sus hijos fallecidos, como tantas veces hemos visto, aunque sea en un accidente? Y en un suicidio, ¿qué podemos decir? Solo Cristo, créanme, solo Cristo nos va a poner la palabra idónea a través del Espíritu Santo en la boca para que sepamos lo que tenemos que decir. Y estas situaciones pueden evitarse, pero si no han sido evitadas, esto deja una metralla, un lastre en la familia, en las personas afectadas, en las personas implicadas, en las que tuvieron contacto
texto en las que el propio suicida miró como responsables de su fallecimiento, de su muerte. A veces dejan cartas que incriminan, que acusan, y esto es totalmente nocivo, destructivo. Por eso hoy queremos hablar un poquito de este drama que continúa. Vamos a ver un vídeo, antes de entrar ya en materia, vamos a ver un vídeo que nos habla de esta realidad, nos habla de profesionales, sí que no es bíblico, pero le vamos a dar el enfoque después, pero sí nos habla y determina acerca de esta realidad que ocurre después de un suicidio, que nosotros quizá hemos tenido el privilegio, aunque son muchos los que se suicidan, esperemos que esto pueda cambiar y que este programa pueda de alguna forma abrir los ojos y prevenir, pero veamos que es una realidad triste y que si Dios nos ha librado de ella, pues gloria a Él, y quien haya pasado por ahí, quien haya tenido algún familiar, pues nada, que su experiencia con la ayuda del Señor pueda prevenir que otros sigan el mismo camino. Veamos ese vídeo y después analizamos este tema más profundamente. ¿Cómo están? Efectivamente, vamos a hablar del tema, un tema tabú que no se habla, pero que la Organización Mundial de la Salud dice que 1 millón de personas se suicidan por año en el mundo y 20 millones de personas intentan suicidarse por año en el mundo. Sabemos por las estadísticas que de cada 10 suicidas, 7 son varones y 3 son mujeres. Ahora anoté para compartirles algunos mitos y verdades del tema de suicidio para esclarecer, como decía, un tema que no se habla, especialmente si en la familia alguien se suicidó, es como tabú. Leí que en la Edad Media los que se suicidaban no les daban un entierro espiritual digno, sino que los enterraban al costado del camino, porque eso era como un pecado terrible, imperdonable, ¿no es así? Un tema tabú. El primer mito es: ¿hablar de suicidio puede fomentarlo? Absolutamente falso, todo lo contrario. Hablar alivia, hablar hace que la persona se descargue, animarnos a preguntarle a la persona si pensó en quitarse la vida, no tenerle miedo. Cuando logramos hablar con tranquilidad, con calma, y podemos oír al otro, prestarle la oreja, escucharlo sin reprocharle, sin querer, sin transmitirle ansiedad, fundamental, porque hablar del suicidio no hace que a alguien se le ponga esa idea en la cabeza. Segundo mito: si lo dice es que no lo va a hacer. Falso. Siempre hay que considerar seriamente cuando alguien lo dice o no lo dice, aun cuando lo dicen en broma, el tema del suicidio. Sabemos que el 80% de la gente que se ha suicidado lo ha dicho verbal o no verbalmente, directa o indirectamente. Se calcula que 1 de cada 6 suicidas sí lo dijo verbalmente, explícitamente, pero el 80% lo dice verbal, no verbal, directa, indirectamente, con ciertas señales o sin señales directas, pero lo dice. Siempre hay que considerarlo con seriedad. Si intentó suicidarse y la persona mejora rápidamente, ¿que está bien? No. Cuando una persona intenta el suicidio, los 90 días seguidos a ese intento son claves, con la atención médica, psiquiátrica, la atención psicoterapéutica, la red afectiva, social, son muy importantes. Hay personas que tienen depresiones gravísimas, profundas, y de pronto como que están bien, y la familia dice, bueno, ya está todo bien, y por ahí no está todo bien. Los 90 días, especialmente luego de un intento de suicidio, son claves y hay que estar atentos. La gente que se suicida es porque está loca. Falso también. Hay un porcentaje mínimo de gente que se suicida por un acto psicótico, por tener esquizofrenia. Cuando la gente tiene esquizofrenia, que es la locura, para decirlo popularmente, cuando tiene alucinaciones, escucha voces, especialmente de contenido tanático, que decimos, de contenido de muerte, que le dicen tenés que matarte, o gente que tiene delirios del fin del mundo o delirios mesiánicos, dentro del cuadro de la psicosis consideramos ahí gravedad, ¿no es así? Hay que estar atentos. Lo mismo en casos donde hay droga y hay alcohol, también aumenta el riesgo. Pero la gran mayoría de la gente que se suicida no tiene locura, esquizofrenia, etcétera, sino que un estado de desesperanza enorme, de angustia profunda, de que no ve la salida al problema que tiene.
Eso es muy importante entenderlo. ¿El suicidio se hereda? Absolutamente que no. No hay un gen que uno dice, uy, heredó el tío, se mató y entonces lo heredó. Uno puede heredar determinado tipo de depresión, que llamamos las depresiones profundas. Eso tiene un componente hereditario, pero no se hereda la depresión bajo ningún concepto. El que se quiere matar, ¿se mata? Acá tenemos otro mito. No necesariamente el que se quiere matar se mata. En general la persona siempre tiene ambivalencia hacia la muerte. Hay una parte que quiere y otra parte que no quiere. Decía Pichon Rivière que uno no quiere matarse. Lo que uno quiere es matar una situación que lo aqueja. Y al no poder ver la salida de esa situación, la bronca, la impotencia o la culpa se dirigen contra sí mismo y entonces se quitan la vida. Muy importante para hablar de manera práctica, para que podamos ayudar a quienes nos rodean, hablamos de 3 niveles en el tema del suicidio. Primero, la consideración de la posibilidad. Cuando alguien te dice, sí, se me cruzó la idea de quitarme la vida. El segundo nivel es cuando ya la persona está en la ambivalencia, evalúa los pros y los contra. Ahí ya estamos en un riesgo obviamente muchísimo mayor. Si me mato, bueno, se alivia este problema, pero no voy a ver a mis hijos. Entonces empieza a poner en la balanza. Y la tercera estadio es cuando tomó la decisión. Hay algunas señales que tenemos que tener en cuenta. No preocuparnos para entrar en ansiedad, pero sí ocuparnos con inteligencia. Especialmente personas que tienen un mundo, se angosta su mundo social. Dejan de salir, dejan de tener amigos, redes afectivas, gente que puede tener ideas delirantes, gente que está en la droga y en el alcohol, gente que empieza a decir la vida no tiene sentido, no sé para qué vivir, me gustaría estar bajo tierra, determinadas frases que tenemos que estar atentos, hablamos, se llaman conductas parasuicidas. La gente que agarra el coche y maneja 150 por hora, gente aparte que... de negligente. Claro, son como conductas de autolesión, ¿no es así? Hay gente que se autolesiona no con un fin de suicidarse. Y hay gente que está buscándolo de manera indirecta. No importa la motivación, lo que importa es tenerlo, siempre considerarlo seriamente. Alcohol y las drogas, gente que empieza a regalar todo de manera abrupta, empieza a regalar. Gente que tiene depresiones profundas. Atención acá, un familiar que tenemos que dejó de comer, dejó de bañarse, sí, adelgazó, no sale, está encerrado todo el día. ¿Qué hay que hacer? Urgente, llamar a un médico psiquiatra, pedir una atención psiquiátrica para ver si es necesaria la internación y armar una red social y afectiva. Está demostrado que cuando tenemos vínculos positivos, no necesariamente tienen que ser 1000, pero tenemos un vínculo de una red afectiva que nos escuchan, que podemos descargar, podemos hablar, que nos sentimos amados. Esto es muy importante. Otro elemento, poder hablar, ¿no? Que no haya temas tabú, Manuel, que se pueda hablar de la muerte, del suicidio, que no haya emociones prohibidas y siempre transmitir la esperanza, porque el suicida no pasa ni por ser inteligente ni por ser necio, pasa por un tema de desesperanza. No hay salida al problema que la persona está viviendo y entonces siente esa angustia y piensa que matándose alivia y resuelve su problema. Los desencadenantes son los clásicos. En la adolescencia, problemas socioafectivos. En la adultez, la soledad, el envejecimiento. Mira qué interesante. En las culturas donde se valora la vejez, hay menos suicidios en los ancianos. Es decir, cuando el anciano encuentra una red afectiva y social valorativa, sucede que ha disminuido. Alguien dijo, la vida no es una lucha a vencer, sino un milagro a disfrutar. Viste que hay gente que dice, ¿cómo está? Peleándola, luchándola, claro, ¿no? Salir del paradigma de la lucha. Y hay otra frase muy linda que me gustaría dejarles para que meditemos. El arte de vivir no consiste en eliminar los problemas, sino en crecer con ellos. Perfecto. Es decir, que cuando un problema no tiene una solución, tiene muchas.
y necesitamos poder ampliar los recursos internos, volver a activar la fe, saber de que el Creador está de nuestro lado y que todo problema tiene muchas soluciones. Muchos mails que nos han llegado los voy a estar contestando de manera personal, por supuesto, y también los que nos quieran recomendar temas para que estemos hablando en este espacio, que nos escriban al Facebook, al mail, con todo gusto vamos a estar hablando. Ampliar las salidas de emergencia, como decimos siempre, buscar nuevas alternativas donde poder expresar nuestras emociones, ampliar nuestras redes afectivas y enriquecer nuestro mundo interior, comprar más experiencias y menos objetos. Ajá. ¿Sabés que se hizo una investigación muy linda, Manuel? Sí. En un geriátrico que se le dio a X grupos de ancianos plantitas para que cuiden. Y eso les mejoró la salud, el estado de ánimo. Bendecir al otro, ayudar al otro, sembrar en el otro, acompañar, cuidar, es algo energizante, poderoso, que le da sentido a nuestro mundo interior. Y saber de que lo importante es el momento ahora, saber que todos los problemas tienen solución, volver a recuperar las esperanzas, no solamente una solución, sino muchas soluciones. Buscar ayuda profesional, para los que nos han escrito, si tenemos un familiar que está con una depresión profunda, alguien que está en crisis, buscar la ayuda profesional, ampliar la red afectiva es fundamental. Y me gusta una frase de Jalil Gibran que decía: del sufrimiento han surgido las almas más fuertes. Podemos transformar lo que hoy es un momento difícil en una medalla de victoria, transformar el momento doloroso, difícil, en un don para ayudar a otros, saber de que la agenda divina está de nuestro lado. ¿Y cuántos problemas superamos? Bueno, justamente la adversidad es lo que, sí, claro, pero justamente es la adversidad lo que te hace fuerte y te da la experiencia como para no cometer errores, y el crecimiento viene justamente por lo negativo de la vida. Lo positivo se disfruta, lo negativo hay que cambiarlo. Y a vos que te gustan mucho las historias bíblicas, Manuel, ¿te acordás cuando David peleó contra Goliat, contra el gigante de 3 metros? Dice que David tendría 12, 13 años, era pastor de ovejas. Él dijo una frase que siempre me impactó. Él dijo: si yo maté al oso y al león cuando le venían a robar unas ovejas, ¿cómo no voy a matar a este gigante? Los osos y los leones de nuestro ayer, las pruebas no nos han destruido, sino que nos han preparado para vencer a nuestro próximo Goliat. Todas las victorias de nuestro ayer, hacer un álbum de recuerdos de nuestros éxitos, claro, no perderlos de vista, porque si los osos y los leones del ayer no nos quitaron la vida, es porque estamos preparados para seguir adelante y seguir resolviendo los problemas. ¿Tenemos algunos mensajes? Sí, Brenda, Mónica Tedesco, por ejemplo, dice: hay que saber observar y escuchar cuando tenemos personas depresivas, psicóticas, esquizofrénicas cerca. Siempre se percibe cuando están por cometer un error trágico. Mantenerlas en calma es lo mejor. Correcto. Y tratarlas de sacar de esa situación. No es fácil, te agotan, pero uno está sano, debemos ser coherentes y rápidos. A veces se puede salvar una vida. Escuchar, Brenda, tal cual, escuchar, poner el oído, preguntar, porque ya eso es catártico, la persona puede empezar a expresar. Recordemos que hay gente que se quita la vida por profundas culpas internas que tiene, hay gente que se quita por profundas broncas que tienen, y un estado de desesperanza y de angustia. Los detonantes son muchos, como decíamos, detonantes sociales, la cultura acá juega un papel muy importante, a veces la soledad, la pérdida de trabajo, la pérdida de un amor, etcétera, pero abrir las redes afectivas, la escucha, la mirada, y siempre estar tranquilos, no transmitir ansiedad, no reprochar, no querer positivizar al otro, sino entenderlo, comprenderlo, validar la angustia que tiene y acompañar en esa sensación de angustia a buscar la ayuda profesional correspondiente. Muy interesante este vídeo, así que nos vamos a centrar un poquito más en las consecuencias, en los que quedan, pero Bernardo Estamateas, que es pastor en Argentina y al mismo tiempo licenciado en psicología, pues nos ha descrito muy bien que es un problema serio, que no hay que quitarle importancia, no hay que restar ningún tipo de
gravedad cuando alguien lo manifiesta, y de una forma profesional y bíblica pues nos ha expuesto este tema nos da mucho más luz y de una manera más profunda. Así que damos gracias a Dios por este material también. Y bueno, pues Eusebio Perona, pastor ahí en la iglesia de Mula y en Sangonera, y habitual también por aquí, por este plató de radio y televisión, extraemos cosas que ya habíamos tratado en el anterior programa, pero quizá profundizando un poquito más. Hay que tomar en serio cuando una persona habla de esto, y habla mucho de establecer relaciones afectivas, establecer, digamos, vínculos de amor. Qué bonito que en la iglesia eso existe, o debe de existir. Debería de existir. Lo que caracteriza a la iglesia es el amor, el afecto, ¿no? Dice que nos amemos con amor entrañable, con un vínculo de hermanos en la fe, y que el amor sea fraternal y no fingido. Y eso es interesante porque vamos viendo cómo los que no tienen al Señor, los que no están bajo su abrigo, carecen de esto. Claro. Los que no están bajo el abrigo de Dios, pues sencillamente no pueden disfrutar de esta medida tan preventiva, como decía Bernardo, esta Mateas, que es tener esas redes de amor, ¿no? Esos vínculos de amor que nos... Es lo más importante dentro de... Ten en cuenta que las personas, cuando llegan a este punto de decidir quitarse la vida, es por algo el principal motivo es que tienen problemas muy serios, pero que además se sienten solos, ¿no? Entonces necesitan el apoyo, sobre todo de la familia y sobre todo de las personas más allegadas, ¿no? La muerte siempre es algo traumático, ¿no? La muerte siempre es algo, si te muere un familiar, también depende del grado de afinidad que tengas con la persona que muere, o qué importancia, pero lo más importante es el modo con el que se van, ¿no? Entonces hay muertes que son, digamos, muy frustrantes, en el sentido de que, por ejemplo, mueren niños, mueren hijos, que lo normal es que los padres entierren a los hijos, ¿no? Lo normal es que los hijos entierren a los padres y no los padres a los hijos, ¿no? Entonces hay una serie de muertes que son traumáticas, ¿no? También hay algunas muertes que pueden ser un alivio, así entre comillas, ¿no? Personas que están sufriendo enfermedades terminales, enfermedades que no dan nada por la vida, que simplemente, y sobre todo muy dolorosas, ¿no? Entonces cuando alguien muere así, siente una sensación de alivio, ¿no? No porque no lo quiera, sino porque lo ve sufrir, y tendemos a respirar cuando decimos, bueno, ya no sufre más, ¿no? Y sobre todo si sabemos que se van con el Señor, ¿no? Pero luego está el tema del suicidio, que eso sí deja una frustración enorme, ¿no? Porque luego te haces preguntas, ¿por qué he podido hacer algo? No he podido hacer nada. Hay una serie de pautas y consecuencias psicológicas que luego, si quieres, vamos enumerando una por una, que causan la muerte de un familiar, y sobre todo cuando esa muerte es traumática, como un suicidio, ¿no? Claro, es que es una amputación, digamos que igual que una separación. Igual que a una persona le amputan un miembro y se dice el miembro fantasma, que sigue sintiéndose y que la persona no acepta que lo ha perdido, y he conocido personas que han perdido a lo mejor una pierna, un brazo, y siguen sintiendo picores, sintiendo dolores, y no está ya el miembro. Claro, aquí pasa igual, cuando a nivel familiar o a nivel sentimental alguien se suicida, deja un drama desolador. Sí. Es un desastre, porque cuando, incluso en un accidente de tráfico, con lo traumático que es, o por una enfermedad, o por lo que sea, uno termina aceptando, ¿no?, de que la persona no está. Pero el suicidio, como era evitable, claro, como a veces la persona se va a sentir culpable, o se va a sentir que a lo mejor pudo hacer algo para haberlo evitado, deja una metralla, ¿no? Sabes que cuando hay un explosivo, un atentado, deja una metralla que hace más daño, digamos que el ensañamiento. Quizá el diablo, que lo tiene todo muy bien estudiado, y viene a hurtar, matar y destruir, en Juan 10:10 lo dice así la palabra, quizá cuando lleva a alguien al suicidio, que sabemos que está detrás, sí, y se deja engañar a la persona, no es que se deje, sino que, bueno, cae en el engaño, sabe que no solo se lleva a uno,
sino que va a amargar la vida, claro, va a traer una onda expansiva, lamentable, terrible, a un sinfín de personas, porque una familia se destroza completamente. Entran las típicas experiencias que conllevan varias reacciones de la familia, ¿no? Podríamos enumerar algunas. Por ejemplo, la primera es una sensación de tristeza de síntomas físicos, incluso nos duele el pecho, tenemos pinchazos, o sea, es una sensación rara, una sensación molesta, ¿no? Y sobre todo de tristeza, de pensar que igual has podido hacer algo, este hombre o esta mujer que se ha suicidado, o este familiar, quizá, como hemos visto en el vídeo que hemos visto, sí, que da síntomas, y no hemos sabido quizá apreciar esos síntomas, estudiar esos síntomas. Ahí viene la culpabilidad. Ahí viene el sentimiento de culpa luego, que es otra expresión. Y luego una rabia de contra uno mismo, de decir, precisamente por eso he podido hacer algo y no lo he hecho. Una rabia incluso contra los médicos, ¿no? Que igual han tenido un tratamiento y los médicos no han sabido enfocarlo de la manera correcta. Luego incluso una rabia hacia el que se ha suicidado, ¿no? Es decir, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué? Y luego también una rabia que a veces ocurre contra el mismo Dios, ¿no? Entonces esos son sentimientos que conllevan, uno de las expresiones de los sentimientos que conllevan cuando un familiar se suicida, ¿no? Luego está hay que dejar claro en lo que has dicho, hay que dejar claro que a la luz bíblica, si hay alguien que nos está escuchando y se siente identificado porque ha perdido un familiar, y ese sentimiento de culpa puede arrastrarse por toda la vida. Sí, por toda la vida. Hay que dejar bien claro que el ser humano no ha sido creado para el suicidio, de modo que nadie tiene que sentirse culpable, a no ser que haya alguien ya provocado la situación, ¿no? Pero nadie puede sentirse de alguna forma responsable de lo que otro atenta contra su propia vida. Eso tenemos que dejarlo claro. Dios es el que da la vida y la quita. Cuando alguien viola ese principio, el pecado, la paga del pecado es muerte, y la muerte va a afectar como una onda expansiva, como hemos dicho, como una metralla, a personas que son inocentes. Repito, que son inocentes. Si hay una inocencia, no hay una culpabilidad. Sí que nos podemos sentir culpables, como tú decías, porque habré podido yo evitar esta situación, habré podido hacer algo para que esto no sucediese, pero cuidado, nadie puede prever lo que una mente que no está sana pueda llevar a cabo. Nadie está superdotado para eso. Ten en cuenta que esto viene a raíz de una depresión, y ya comentábamos la semana pasada que una depresión es una tristeza profunda que afecta a la mente y produce en el sistema nervioso grandes problemas, ¿no? O sea, una mente que no está bien puede llegar a pensar que ha agotado todos los recursos y que el último recurso que le queda es la muerte, ¿no? Entonces el asesor, digamos, por llamarlo de alguna manera, que pueda, o el familiar que pueda sentir que esta persona está dando señales, dando testigos de que tiene en la mente esa idea del suicidio, tiene que obrar con sabiduría, tiene que escuchar, tiene que darle tiempo. Como bien ha dicho, hay un tabú que dice el que dice que se va a suicidar no se suicida, pero es mentira, porque son síntomas que aparecen de seguro, ¿no? Y luego está el sentimiento de culpa, ¿no? Esa acusación que uno mismo se hace, de decir, Señor, ¿por qué ha hecho esta persona, mi padre, o ha hecho mi esposo, mi esposa, ha cometido esto, ¿no? ¿Será por mi culpa? ¿Será porque yo no he actuado correctamente en una relación con él o con ella? Y nos crea ese sentimiento de culpa que puede llevarnos toda la vida, ¿no? Claro. Entonces, mucho ojo, porque es importante que escuchemos a las personas que nos rodean en ese sentido. Y qué bonito tener a Dios. Eso es lo más y sirva este programa también para llamar a los que de alguna manera no conocen a Dios, porque decía Bernardo, este pastor y psicólogo, decía que los ancianos que tenían un vínculo afectivo tenían muchísimos menos suicidios
que las personas que no. Que incluso había que gastar más en experiencias que en objetos. ¿Sabes tú que hoy estamos en el materialismo, en comprar, tener? A lo mejor hay que ahorrar en comprar y tener cosas, y a lo mejor tener, por decir algo, un viaje familiar, una relación familiar, una experiencia, subirse al monte con tus hijos, no sé, tener experiencias sanas de Dios. Qué bonito la vivencia de la iglesia, porque habla de que cuando hay amor, esos problemas se ven de otra manera. Ten en cuenta que las reacciones a este tipo de muerte es por temor. Si tú analizas en la Biblia, hay personas que se han suicidado en la Biblia, ¿no? Pero todas han sido por miedo a algo, por temor a algo, ¿no? Cuando hay amor, dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Cuando el amor de Dios está en nosotros y está en nuestras vidas, nos puede pasar por la mente, porque puede pasar por la mente, ¿no? Pero cuando tú te abrazas a Dios, cuando tú te abrazas a las Escrituras, las grandes promesas que hay en las Escrituras, ¿no? Que dice que, por ejemplo, para Dios nada es imposible. O sea, si tú tienes un problema y está Dios de tu parte, nada es imposible. O sea, cualquier solución, cualquier circunstancia que estés atravesando, cualquier problema, por muy grande que sea, Dios está por encima de ese problema, ¿no? Claro que sí. Para Dios nada es imposible, ¿no? Y a veces también necesitamos sabiduría, ¿no? Para tratar estos temas, ¿no? Pero la Biblia también dice que si necesitamos sabiduría, que la pidamos a Dios. Claro que sí. Y Él nos la va a dar, ¿no? Dice el libro de Santiago, ¿no? Es importante estar en los caminos del Señor, ¿no? Es muy importante. También a los que quedan después del suicidio, ¿cómo les va a confortar, no? Porque esa soledad, esa culpabilidad, esa depresión... Hay un vacío que se crea, claro, ¿no? Pero solo Cristo, a través de la Iglesia y la Palabra, el Espíritu Santo, dice en Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿No? La única paz. ¿Dónde va a encontrar una persona paz? Yo me pregunto, ¿la psicología? O sea, al margen de Dios, ¿la psicología va a poder suplir que a un hijo tuyo se haya suicidado? Eso no hay forma. Eso no hay forma, ¿no? Pero Cristo puede, hombre, la pérdida es la pérdida, pero Cristo puede traer la paz. Claro que sí. A través del amor, a través no es lo mismo una situación así estando en el Señor que no estando, ¿no? Incluso una muerte normal, ¿no? No se ve igual desde el punto de vista cristiano al punto de vista de la gente que no conoce a Dios, ¿no? Entonces es un trauma, pero es un trauma mucho más grande para las personas que viven sin Dios y sin esperanza, ¿no? Por supuesto, yo creo que es insuperable, de alguna forma insuperable. Se sumirán, me imagino, en la misma depresión, la soledad. No, y luego hay otra cosa, que muchas de las personas que han sufrido un suicidio en la familia ven una distorsión de la realidad, ¿no? Quieren que hacer o aparentar que el suicidio ha sido una muerte accidental. O sea, es como querer disfrazar la realidad, porque sigue existiendo ese sentimiento de culpa, ¿no? Por eso necesitan el apoyo. Es muy importante la psicología, ¿no? Pero sobre todo la psicología cristiana, ¿no? Yo conozco psicólogos cristianos que el manual que emplean en la Biblia, ¿no? Para dar sus ayudas, sus terapias, ¿no? Es importante que el diablo vino, como la Biblia dice, para destruir, para robar, para matar, ¿no? Pero Cristo vino para darnos vida y para apoyarnos en las circunstancias adversas. Y continuando un poco con lo que comentaba antes, de que en la Biblia hay personas que se suicidaron, pero no, como he dicho, se suicidaron por el temor. No por las circunstancias ni por los problemas adversos que hayan pasado durante la vida. Ahí tenemos el ejemplo de Pablo, ¿no? Y marginando a Dios. Claro. Porque lo que sufrió Pablo o José en Egipto, o Moisés, o Jeremías, y soportaron todo. Claro, soportaron todo. Y no se suicidaron. Porque estaba Dios con ellos. Estaba, y sabían que Dios les respaldaba, ¿no? O sea, el suicidio viene siempre por un temor, un temor a enfrentarse con la situación. Y la ausencia del Señor. Claro, yo tengo este problema y como no tengo la solución, pues me quito de medio, ¿no? Es por temor a enfrentar la situación. Por eso muchos dicen que es más de valientes afrontar las situaciones que quitarse del medio, ¿no? Pero eso también es así. Es discutible. Lo que también vemos es cómo hace aguas este sistema tan moderno que tenemos, y con respeto, pero de medicina, de psicología, de psiquiatría. Es decir, vamos aumentando en tecnología,
en nivel de inventos, en nivel de prosperidad en el mundo occidental, vamos aumentando en conocimiento, en inteligencia, pero los suicidios van aumentando. Es curioso, ¿eh? Pero hay un vacío que no llena nada. Las enfermedades espirituales solamente hay un remedio, hay una medicina que es Cristo, ¿no? O sea, tú podrás tener enfermedades físicas las que quieras y se irán, conforme va avanzando la ciencia, se irán encontrando remedios para esas enfermedades. Pero la enfermedad mental, las dolencias que la Biblia habla, que Jesucristo vino, Él llevó, dicen, nuestras enfermedades físicas, pero también nuestras dolencias que comentábamos la semana pasada. Y la dolencia es una herida, es una enfermedad espiritual. Y la enfermedad espiritual no tiene remedio físico, no tiene remedio patológico de los médicos, ¿no? Es una realidad que solamente se cura con Cristo, con cristomicina que llamamos, ¿no? Entonces, si nosotros conocemos familias que estén atravesando esta situación, personas que den los síntomas de un posible suicidio, nuestra obligación, porque decíamos también que algo tiene que hacer la sociedad, pero también algo tenemos que hacer nosotros como iglesia, ¿no? Es prever todo esto. Es la causa de muerte más grande, o sea, se matan al año más que en cualquier guerra, ¿no? Y los que están contabilizados, muchos están contabilizados como accidentes de tráfico, ¿no? Porque muchos accidentes de tráfico son personas que se suicidan, ¿no? Y están contabilizados como accidentes, pueden haber, ¿no?, de tráfico, domésticos, accidentes que no se sabe, que se lo dan como causas físicas normales, pero o por accidentes normales, incluso laborales, los hay accidentes laborales que están en lo alto de muchos de esos un andamio, son suicidios, ¿no? Entonces tenemos que estar ojo a visor, tanto la sociedad como la iglesia, porque ver que va increciendo, va aumentando, y si va aumentando, algo tenemos que decir. La sociedad ha fracasado, o sea, la sociedad no puede frenar esto. Incluso la tapa con el silencio, ¿no? Que no es la solución, como hemos oído, ¿no? Mucha gente, o sea, oímos la gente que se mata, o sea, que tiene un accidente, eso lo oímos diariamente, porque se van contabilizando semanalmente, el fin de semana, la Semana Santa, el verano, la salida de tal, ha producido tantos muertos. O sea, eso sí se va, pero en cuanto al suicidio, no se oye nada, solo una vez al año. Prácticamente nada. Una vez al año. Yo lo tengo por seguro, porque trato el tema una vez al año cuando sale la estadística. Claro, exactamente. Entonces es algo que, como hemos oído, que parece ser como tabú hablar de eso. Y, a lo mejor creen, o se piensa, o se malpiensa, que si se comenta, se da publicidad, la gente va a tender a suicidarse más. Y yo creo que es todo lo contrario. No, hay que abrir los ojos. Hay que abrir los ojos a una realidad, buscar unas soluciones prácticas, buscar unas soluciones tanto en el orden del gobierno como también de la iglesia. Nosotros tenemos un gran papel en esto, ¿no? Claro. Tenemos que evitar, tenemos que transmitir el amor de Dios al mundo a través de los medios de comunicación, a través de nuestras congregaciones, a través de nuestras relaciones en el trabajo, con las personas que nos relacionamos cada día. Amén. Estar pendientes de si alguna persona da un síntoma sobre esto. Aquí estoy yo, aquí tienes un amigo, aquí tienes alguien que te puede ayudar. Dios está por encima de todo, Dios te va a ayudar. Llevarlo a las 4 leyes espirituales, de que Dios ha preparado un plan para que el hombre sea feliz, para que el hombre sea salvo. Entonces, hacerles ver eso. A veces en la iglesia estamos muy callados en ese sentido, ¿no? Y tenemos que abrirnos al mundo, que el mundo vea que hay una solución a tantos problemas, y uno de los problemas tan grandes como este. En eso estamos. Centrémonos un poquito, cuando ha pasado la desgracia ya, a esas familias que han perdido, familias, esposos, esposas, amigos, depende cómo afecte, han perdido a una persona. ¿Qué podemos decirle para que no venga esa culpabilidad? ¿Cómo contrarrestar la culpabilidad? ¿Cómo contrarrestar la acusación? Porque sabemos que el diablo va a aprovechar. Mira, primero nos mete en el pecado, cuando es pecado, y después te acusa. Te acusa, claro. Pero es el acusador de los hermanos. Claro, pero esto es por tercera persona. Es decir, la persona no esperaba esa reacción, se ha suicidado un familiar o un ser querido, ¿y ahora qué? Ahora viene la acusación y el diablo empieza a acusar. Tú lo podías haber evitado, le podías haber dado más cariño, le podías haber dicho que ese día no, haberle perdonado, o se fue enojado, o se fue... Sí, uno siempre empieza a analizar y a hacerse una serie de preguntas que antes no te las hacías, ¿no? Claro. Entonces te las haces después, cuando ya no hay remedio, ¿no? Y ahí es donde actúa
El diablo, claro, a través de sus mentiras, ¿no? Porque el diablo es el padre de la mentira, ¿no? Él te incita, él te empuja a hacerlo, empuja a hacerlo a la persona que se suicida, pero sabiendo que va a influir luego en el resto de la familia. Hay personas que incluso creen que puede ser hereditario, empiezan a dudar de su futuro, y si a mí se me ocurriera lo mismo, piensan así, es que si lo ha hecho él, como yo soy su hija, pues, o su hijo, a lo mejor yo también puedo hacerlo. Empiezan a crearse esa duda y esos sentimientos, incluso la duda de cuál es la eternidad de ese finado, dónde ha ido ese finado, qué final ha tenido. Los que de alguna manera creen, aunque no crean perfectamente, la mayoría del ser humano ha oído hablar de Dios y piensa que hay un infierno y que hay un cielo. Entonces empiezan a preguntarse ese tipo de cosas, ¿no? Yo recomendaría a estas personas que fueran a la Biblia, a través de, si ellas por su propia cuenta no saben manejarla, que se buscaran un asesor espiritual cristiano, pero cristiano verdadero, ¿no? Que pudiera, a través de la palabra de Dios, que en la palabra de Dios hay soluciones para todo. O sea, cualquier problema que tengas, por muy grande que sea, Dios te llena ese hueco. Claro. Entonces, si tú tienes un vacío, porque es normal que se tenga ese vacío, si tú tienes un hueco enorme en tu vida por el fallecimiento de un ser querido, y sobre todo por el fallecimiento por suicidio, tienes que buscar a Dios. No hay otro, nadie te puede llenar ese vacío, ¿no? Entonces, nosotros, claro, hay que decir, qué fácil es hablar, qué fácil es decir, pero es que no hay otro, ¿no? Claro, no podemos hablar de otra forma, ¿no? No podemos decir que hay otra solución a ese problema, a esa familia que se siente desconsolada, amargada, con ese hueco que va a estar ahí siempre, ¿no? Pero si ese hueco empezamos a llenarlo de la palabra de Dios, de las promesas que hay en la Biblia, de que Dios está por encima de todo, ese hueco cada día va a ser llenado, y va a llegar un día, no es que te olvides, pero sí que sientas la paz de Dios en tu vida. Claro, por supuesto. La Iglesia cumple ahí un papel fundamental, porque es el atajo. Si alguien busca una iglesia cristiana que comprende, enseña, vive la palabra de Dios, va a ser algo terapéutico, va a ser algo balsámico, va a ser algo que sí que hay una herida, pero la herida se puede sanar. Pero es que lo que te pueda mandar un médico o un psicólogo, lo que hace es atontar tu mente, ¿no? Sí, la anestesia. La anestesia, te duermen, te hacen vivir una vida como, yo qué sé, sin fundamento, ¿no? Pero el fundamento bíblico es lo más importante que tiene que haber en la vida de un cristiano o de una persona que necesite. O sea, si hay personas que todavía no se han convertido, no han oído hablar de Cristo, pero no lo sienten, no lo palpan, no lo disfrutan, que lo busquen, que existe esa relación. Dios no quiere religiones, Dios quiere una relación con el ser que la ha creado, ¿no? Sin duda. Y hay que buscar esa relación. Vamos a ver algún versículo en el tiempo que nos queda, que pueda alentar, que pueda consolar a las personas que de alguna manera hayan podido pasar por este trance. Yo quiero empezar, y sigues tú, bueno, hay muchos versículos que hablan de esto, ¿verdad? Pero dice el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, o sea, las personas que más te importan, claro. Y bueno, pues puede ser, entre comillas, la traición o decepción o desconsuelo por esa pérdida, si hay personas que por eso lo estamos tratando hoy, este tema de qué pasa después. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, el Señor me recogerá. Qué importante es saber que, y hoy la Iglesia es la expresión de Cristo en la tierra, es la esposa de Cristo en la tierra. El mesón del buen samaritano, es el lugar que Dios ha dejado para recoger a esos heridos, ¿no? Entonces, como tú bien decías, en el mesón donde el enemigo deja a las personas apaleadas, donde viene la destrucción, podemos llevar. Incluso usted mismo puede, a lo mejor, a alguien que ha pasado por aquí y está lagrimeando, nunca se sabe, a lo mejor la persona está receptiva en ese momento. Si usted es cristiano o cristiana y conoce un caso, invítele que vaya a la iglesia. ¿Pierde algo? O sea, no pierde nada. Invítele que venga a la iglesia, vaya a la iglesia donde usted acude y llévele
y introduzca poco a poco el amor de Dios en su vida. Si al principio no quiere, pues regálele, como decía Eusebio, una Biblia, háblele, pregúntele si quiere que oren. El otro día... Incluso si quieres que la visiten, si no quieren ir a la iglesia, Claro. por tabú que existe a veces, ¿no? Pero tú le dices, oye, mira, tú quieres que venga, que hablemos, que oremos, que le hablemos al Señor de tu problema, juntos Es aquí en tu empezar. casa. Es empezar, y la gente, Sembrar. cuando tiene un problema, Sí. a veces, Oyen, escuchan. a veces nos sorprendemos muchas Sí, veces sí. cuando decimos, voy a hablarle a fulanico. No, es que fulanico, pero luego va y le habla a ese fulanico y ves que hay necesidad, que tiene hambre, y que dice, no, pues no es lo que yo pensaba, hay necesidad en el mundo Mira, de Dios. un testimonio de unos días, de esta semana, fue jueves o viernes. Falleció un niño, tuvimos como iglesia noticia que falleció un niño recién nacido, se llamaba Fabio, por un problema cerebral, nació mal. No se reunía en ninguna iglesia cristiana evangélica, ellos pues, en un pueblecito de aquí de Murcia. Y entonces pues falleció, pero habían unos hermanos en la iglesia que nos habían dicho y estábamos orando, falleció y estábamos orando por los padres. Porque es un desconsuelo también. Claro, imagínate toda la expectativa, una habitación nueva, ropa, juguetes, trajes, Es para el impacto emocional que Y produce. nace el regalo que Dios te da y lo pierdes. O sea, es un desconsuelo, y más no teniendo al Señor. Claro. Total que habían contactado, decían que estábamos orando, pero esta hermana habló conmigo y me dijo pues la situación como estaba. Y yo le dije, ¿has hablado con la madre? Y dice, no, pero voy a ir. Claro. Oramos y fue. Y luego me llamó y me comentó, qué sorpresa. Me dijeron en la farmacia, porque fue a la casa y dijeron que estaba en la farmacia. Y entonces en la farmacia le dijeron, no hables con ella, no va a servir de nada, no te va a escuchar. Dice, está ahora mismo fuera de sí, o sea, no loca, sino que no, su mente no reacciona, no piensa. Así que preguntó, fue a la casa, y llegó a la casa, y entonces dijo, ¿me permiten que entre y pueda hablar con tal persona? Sí, entró, y a mí me dijo, sorprendente, me escuchó, le salían lágrimas, y no quise entregar al Señor, pero escuchó, sí, pero y de alguna forma, sí, y quedó sorprendida porque hemos salido a evangelizar a la calle, a veces hay rechazo, hay agresividad, y uno va con temor, pero fíjate que ese acto de valentía, por eso lo estoy diciendo, porque pueden haber personas que conozcan a personas con problemas, bien sean por post-suicidio o de otro tipo, pueden venir a las iglesias, pueden primero ellos ser precursores, entrar y sembrar el mensaje de esperanza. Claro. Ya Dios, el Espíritu Santo, hará el resto. Si nosotros no vamos a convencer a nadie, es el Espíritu Santo. Si tú predicas, veíamos en un versículo el otro día en Mateo, que decía que Jesús expulsaba fuera demonios, sanaba y hacía todos los milagros con la palabra. O sea, con su palabra, con el poder que hay en la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios actúa, no hay nada que se le resista, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir sin temor, sin miedo, con la palabra. Y la palabra funciona. Y como tú bien has dicho y he comentado antes, cuando nosotros vamos respaldados por el Señor. Claro. Entonces, si tú vas con el propósito de ayudar, que vas con el propósito de que estas personas dejen de sufrir o sufran, vayan sufriendo menos, Dios te va a respaldar, Dios te va a poner en tu boca los versículos, las palabras que tengas que decirle para el consuelo. A veces hay cosas que dicen, ¿y qué le digo? ¿Y qué le digo? Háblale de Dios, háblale del amor de Dios. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, de la forma tan grande que amó Dios al mundo, que entregó a Jesucristo para que todo aquel que en él crea sea salvo, ¿no? Háblale del amor de Dios, háblale de la compasión de Dios, háblale de la misericordia de Dios. Hay un salmo que creo que es el 136 o el 136, que tiene 26 versículos, y en los 26 versículos habla de la misericordia de Dios. La misericordia es ponerse en el lugar. Dios sufre cuando un hijo suyo sufre. Dios sufre cuando no solamente un hijo, porque hijos son los que aceptan a Jesucristo, sino
parte de su creación, porque todo ser humano es creación de Dios, y Dios no ama al cristiano, ama a su creación y quiere que todos sean salvos. Por eso dice que envió a su Hijo Jesucristo para que necesariamente todo aquel que crea en Él pueda tener la salvación. Eso es lo que hay que transmitir a estas personas, no solamente a las personas que no creen y no están sufriendo ningún problema, sino a las que están sufriendo con más motivos todavía, ¿no? Hablarles de que Dios, aún nosotros siendo pecadores, Jesucristo murió por nosotros. O sea, no merecíamos que Cristo muriera por nosotros, no merecíamos la salvación, no merecíamos la gracia de Dios. Pero aún siendo pecadores, sin merecerlo, Dios se dignó a enviar a Jesucristo para morir por nosotros, ¿no? Y eso hay que transmitírselo a la gente, pero no transmitírselo de una forma religiosa, sino que la gente vea que lo que dice tú lo crees. Claro. Hay personas que a veces hablan que tú dices, pero sí, si yo creo que ni él mismo se cree lo que está diciendo. Hay que hablar de Dios con pasión, hay que hablar con diligencia, con la fe que necesitamos transmitir. Claro que sí. Si no transmitimos fe, el Evangelio... Vivencia de la palabra. Claro, que la gente vea que lo que dice lo cree. Hay algo muy, muy importante. ¿Cuántas personas conocemos en cada iglesia que no tenían nada, estaban mal, llegaron y Dios les confortó, Dios les dio una familia? ¿Cuántos testimonios cada domingo? Bueno. Muchos testimonios de yo no tenía nada, estaba solo, estaba sola, pero Dios me ha regalado una familia. Tenemos en toda la iglesia, hay casos que son preciosos, ¿no? Ancianas, jóvenes, personas de mediana edad. Yo tengo allí en el Mula, tengo una persona que siempre está una hora antes de cualquier reunión. Si empiezas a las 10, está a las 9. Y digo, Juan, ¿qué haces aquí? Dice, no, estoy guardando esto hasta que usted llegue. Pero porque sabe, está solo, ¿no? Y gratitud, sabe que su familia, dice, es que mi familia sois vosotros, y yo deseo estar con vosotros. Está loco porque llega en cada reunión para estar allí, ¿no? Hay muchos casos. Por eso digo, es el atajo. Bueno, tenemos 5 minutos antes de acabar, así que rápidamente digamos... Si yo repasar unos versículos, un mensaje directo, por ejemplo, dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Amén. ¿Y qué dice? Yo os haré descansar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Estando en Cristo todo cambia. Echando toda vuestra ansiedad, dice Primera de Pedro, sobre Él. O sea, toda ansiedad se puede traducir ahora como la depresión, echando toda depresión, toda tristeza, toda amargura, echándola sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿no? Estos son versículos que a mí me llenan. Jesucristo es la única provisión que Dios ha hecho para nosotros, ¿no? Y tenemos que aferrarnos a ella y aferrarnos a las promesas, porque las promesas de Dios se cumplen. Sí, Señor. Si tú haces tu parte, la promesa de Dios se cumple. Si tú estás dispuesto a echar tu ansiedad, tu depresión, decirle, Señor, aquí la tienes, cárgala tú. Él está prometiéndote que Él va a cuidar de ti, ¿no? Entonces yo transmitiría ese mensaje de solución, por supuesto, de la solución, de la contestación que Dios hace siempre a sus promesas, ¿no? Entonces es importante que entendamos que tenemos al Señor y lo tenemos todo. Como tú has dicho. Y si no lo tenemos, no tenemos nada. Él nos hará descansar. Él culminará. Así es. Yo quiero acabar con Isaías 43, dice en el 1 y el 2, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío, mía eres tú. Dice, cuando pases por las aguas, los problemas que puedan inundarnos, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Soy tu Salvador. El 4 dice, a mis ojos fuiste de gran estima, honorable, yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Hermosa la palabra en cualquier pasaje. Entonces, son todos. Abres la Biblia y te encuentras promesas. Y terminamos orando, pero cuando el Señor me llamó a mí, y eso es lo que me sorprendía, que habría por donde habría. Dios me está hablando. Dios te habla porque sí. Digo, ¿cómo ha escrito esto? ¿Cómo está escrito? Si esto es lo que yo necesito. Está escrito para mí, ¿no? Y al final descubres que todo está escrito porque es precioso vivir una vida cristiana y amparado por las promesas de Dios. Claro. Es lo más grande que uno puede tener. Por supuesto que sí. Así es. Bueno, pues vamos a orar. ¿Qué te parece, Eusebio? Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a toda la audiencia y a todas las personas que nos están viendo por televisión o en forma de vídeo, si llega a usted este programa.
y queremos de alguna forma abrir un camino, que se abra el mar rojo de la dificultad y que podamos pasar al otro lado todos juntos. Para eso está la iglesia, para guiar a las personas a ir a la tierra prometida. Hay una tierra prometida de la cual huirá el dolor, el gemir, y aunque es la vida eterna, ya podemos empezar a vivir la vida eterna. Dice la palabra, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, como único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo. Así que podemos ir a la vida eterna en Cristo, podemos conocer a Cristo, podemos empezar a vivir como si vive en el cielo aquí en la tierra, podemos traer consuelo y desatamos ese consuelo en el nombre de Jesús. Nos ponemos de acuerdo aquí en estos estudios de Televisión Vida y queremos desatar consuelo, bendición, amor, refrigerio a las personas abatidas que han podido sufrir la pérdida de un ser querido, sobre todo si es por suicidio. No hay dolor mayor, pero sí hay unción mayor, la unción de Cristo, el bálsamo, el aceite, el amor de Dios compensando por esa pérdida. En la fe tenemos paz para con Dios, en la fe en Cristo tenemos paz para con Dios. Desatamos esa paz en cada persona que nos está siguiendo, y también el reto a los creyentes de que seamos portadores de la palabra para bendecir a otras personas que no lo tienen. Gracias, Señor, por tu tiempo que nos has concedido y que ahora tú penetres en lo más profundo del corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Eusebio, hasta el próximo programa que Dios nos permita hacer, y que el Señor los bendiga a todos ustedes, y estamos aquí dispuestos a seguir pues avanzando bajo su abrigo. Hasta el próximo programa.